Pentón. Y vamos a analizar la propuesta del régimen cubano de reducir el número de ministerios de 27 a 20, funcionando varias carteras, creando nuevos ministerios, digamos, en medio de una de las peores crisis económicas de la historia reciente del país. Se trata de una reforma real de un Estado o del Estado o de un simple reordenamiento burocrático sin impactos directos sobre los problemas estructurales de la economía cubana. Y para esto tengo un invitado muy especial. Nos acompaña Ricardo Torres Pérez, quien es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington, D.C., doctor en Economía por la Universidad de La Habana, profesor, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana y muchísimos títulos más porque es una de las personas que más conoce de la realidad cubana. Así que es un gustazo inmenso recibirlo aquí en Martín Noticias. ¿Cómo está, Ricardo? Sí, Mario, muchas gracias por la invitación. Un placer. El gobierno está presentando esta reducción de ministerios como una medida para ganar eficiencia, para reducir burocracia. ¿Estamos ante una verdadera reforma del Estado o simplemente ante una reorganización administrativa del régimen? Sí, yo diría que esta propuesta de ley todavía no es ley formalmente. Es una de las transformaciones más interesantes que estamos viendo que van ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? Voy a partir del hecho de que la reestructuración de la administración del Estado cubano era una necesidad. Es una necesidad. Se entiende, yo creo que la mayoría de los expertos comparten la idea de que Cuba tiene una estructura burocrático-administrativa que es mucho más grande que si uno la compara con la capacidad económica del país, con los volúmenes de actividad económica, con las diversas funciones que se cumplen. Entonces, es una transformación que estaba pendiente hace mucho tiempo. Y una de las cuestiones que siempre se ha discutido, por un lado, es el hecho de que efectivamente tener una estructura tan grande implica un gasto de recursos enorme que un país del tamaño de Cuba, mucho más ahora que está atravesando una de las crisis económicas más profundas en mucho tiempo, no se puede permitir. Y por el otro lado está el hecho de que efectivamente cuando hay estructuras tan grandes, pero además tan diversas, pueden ser un problema, un obstáculo para la economía, porque se requiere una coordinación tan grande entre tantos, digamos, estructuras diferentes para permisos, para aprobaciones, para decisiones que tienen que tomarse, y eso luego no va muy bien con los tiempos que tienen las empresas, que tienen que tomar decisiones ágiles y demás. Entonces, siempre se señaló como un problema. Ahora tenemos esta propuesta acá. Yo diría que tomándola en su conjunto, yo señalaría dos elementos acá. Por una parte, y creo que ha habido otros expertos incluso que ya han comentado algo acerca de esto, es el hecho de que quizás lo que más extraña aquí es que esta transformación viene antes de lo que se podría entender como una reforma real, profunda del modelo económico cubano. Sí, ganamos posiblemente en términos fiscales porque nos ahorramos recursos, porque vamos a concentrar funciones y demás. Eso posiblemente siempre va a ser un aspecto positivo, pero el hecho es que ¿qué van a hacer efectivamente? Va a cambiar efectivamente la función, lo que hacen esos ministerios en el país. Y eso no lo determina una estructura burocrática administrativa. Eso lo determina la necesidad que tenga el modelo económico y cualquiera diría político también del país, ¿no? Entonces ese es el primer elemento. Y lo otro es que y también siguiendo con propuestas que ya están circulando en las redes, es el hecho de que si uno mira efectivamente cómo se ha transformado Cuba en los últimos 36 años, el propio tamaño de la economía, la crisis actual, uno pensaría que todavía hay espacio para reducir esa estructura administrativa aún más. Porque, por ejemplo, uno, si revisa la lista, ¿no?, de ministerios que se están proponiendo ahora como la estructura final, yo noto, por ejemplo, que hay cierta desproporción entre lo que es el volumen de actividad, el volumen de trabajo de uno y otro. Por ejemplo, el que más me llamó la atención fue la integración del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Quizás por el área que me corresponde a mí. Estamos hablando de que aquí están concentradas básicamente
las funciones de dirección de la economía, digamos, de planificación estratégica, de lo que sería la estrategia de desarrollo económico del país, el control presupuestario, los gastos fiscales del país, ¿no? En general. Es mucho, es mucho volumen. Si uno compara eso con, no, voy a poner dos ejemplos, Ministerio de Comunicaciones o el Ministerio de Información y Comunicación Social, que va quedando como una propuesta de ministerio separado, ¿no? No hay proporcionalidad ahí, no hay proporcionalidad. Tienes uno que está, obviamente, que va a concentrar funciones muy importantes, pero además con un volumen de actividad enorme frente a otros ministerios que por mucha actividad que querramos traspasar para ahí, no hay una correspondencia. Entonces, sí, uno pensaría que en estas condiciones se podía haber ido mucho más en términos de tener una estructura que realmente se corresponda con lo que es Cuba hoy, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención que pese a los fracasos del modelo económico se mantenga este concepto de planificación en el nuevo superministerio. Es una, no sé cómo lo veas, pero es una señal de que no existe la intención de abandonar este modelo centralizado heredado de la Unión Soviética y que todavía se permea, digamos, todo el sistema cubano. Uno ve los aparatos estos cubanos y dice, bueno, esto es como si estuviéramos en la Unión Soviética todavía. Sí, efectivamente, es algo que también ha sido comentado profusamente digamos, en las redes sociales, algunos economistas a los cuales conozco también dando su opinión al respecto. Sí, efectivamente, de todas maneras se logró incluir el apellido de planificación en este ministerio, tú llamas superministerio. Bueno, quizás sería efectivamente así, pero yo digo, por la cantidad de funciones que va a concentrar, va a ser muy grande, ¿no? Mira, yo creo que ahí quizás hay una intención que tiene un matiz ideológico también, ¿no? Lamentablemente, el modelo cubano se ha ido definiendo a sí mismo, ¿no? Socialista y planificado. Y esta cuestión de planificado es algo que ha costado todavía abandonar, ¿no? Efectivamente. Es como si dejamos de ser planificados, tener una economía planificada, supuestamente, pues vamos a dejar de ser efectivamente lo que somos. Y la realidad es que a pesar de lo que se pueda poner como título en un ministerio, ni la necesidad que tiene hoy el país, ni lo que se vive hoy en la práctica se corresponden con lo que era el modelo de economía centralmente planificada clásico, digamos, de inspiración soviética. Esto ha cambiado muchísimo ya. Y de hecho, se dice que, digamos, la transformación económica de Cuba, el éxito económico de Cuba va a tener que ver en el futuro mucho más con un sector privado más grande, con mercados funcionando y demás, lo cual no tiene mucho que ver con ese modelo de economía centralmente planificada más clásico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo eso, digamos, un poco más la intención de dejar claro, bueno, todavía queremos mantener esta función de planificación. Y digo una cosa importante, porque yo creo que el término también ha sido abusado en la discusión sobre Cuba. Todos los países, bueno, no sé si todos, pero los países que han tenido éxito a lo largo de la historia, todos han tenido un componente de planificación estratégica importante. Pero es más la concepción de cuál es el modelo, de qué es lo que corresponde hacer en cada momento, de cómo el país maneja circunstancias que pueden ser extremas en algunos casos. De lo que estamos hablando es que lo que se entiende por planificación en Cuba es básicamente una asignación, digamos, física en la mayoría de los casos, administrativa de recursos. Y tiene mucho o tiene poco que ver, de hecho, con planificación estratégica, porque lo que se hace es más administrar el día a día. Administrar el día a día, administrar la escasez, distribuir recursos muy escasos, siguiendo criterios que a veces pueden ser muy cuestionables. Y entonces como que lo inmediato mata a lo importante, a lo estratégico, ¿no? Entonces, claro, otra vez, en ese caso, si ese es la concepción de planificación que todavía va quedando, pues efectivamente no es una buena señal, porque nosotros lo que tenemos que hacer es abandonar esa concepción de planificación y pasar a otra donde realmente pensemos
digamos, el Estado piense en lo que es realmente relevante para el país en el mediano y largo plazo, ¿no? Si observamos experiencias, a ver, similares en países socialistas, de economía centralizada, ¿existen antecedentes que puedan indicar que este tipo de reorganización burocrática, digamos, tenga mejoras económicas significativas en la población? Bueno, a ver, vuelvo al argumento que utilicé al principio. Lo importante en una reestructuración, o digamos, lo más importante para nosotros en una reestructuración de este tipo es si efectivamente ese cambio acompaña una reforma que sea coherente con lo que el país necesita. Un cambio administrativo en sí mismo no resuelve ningún problema. Quizás el problema que resuelve, y no digo yo que no sea un problema válido, es que te puedes ahorrar recursos. Porque si tenías una estructura muy grande y la concentras, necesitas menos personal, menos instalaciones. En el caso de Cuba diríamos menos vehículos y demás. Bueno, ya ahí estás ahorrando, ¿no? Evidentemente eso es una ganancia en última instancia para la economía. Pero ningún país ha tenido éxito económico y se ha transformado ahorrando unos pocos pesos en la estructura del Estado. Francamente, esa no es la evidencia histórica que tenemos. Los países se han transformado cuando han logrado implementar modelos económicos que sean coherentes con sus necesidades de desarrollo. Esa ha sido la transformación. Y lo que han hecho entonces es después, ok, este es el modelo que vamos a querer tener, esto es lo que necesita el país, entonces vamos a tratar de tener una estructura administrativa que sea coherente, que le dé base a ese modelo. O sea, aquello primero y esto después. Pero otra vez, la transformación administrativa en sí misma no resuelve ningún problema. Porque vas a tener una estructura sí, más pequeña, pero haciendo lo mismo que hacía antes. Y de lo que estamos hablando es que quizás deberíamos pasar a tener funciones diferentes. Un aspecto interesante que se ha mezclado en la discusión es lo que tiene que ver con quién va a definitivamente tener la última palabra en relación a las empresas estatales. Porque ha habido también hay una propuesta también, que por cierto formaba parte de la ley de empresas, que no se ha aprobado todavía como ley, pero que ya al parecer va a funcionar como estructura, porque ya incluso han nombrado un presidente, es el Instituto de Activos Empresariales Estatales, que iría a dirigir las empresas estatales. Y ese ha sido uno de los principales problemas que han tenido los ministerios en Cuba, que en lugar de hacer política pública, que debía ser la función principal y luego regulatoria, se han dedicado a administrar empresas. Y haciendo eso han creado todo tipo de obstáculos y problemas para las empresas a la hora de tomar decisiones. Entonces, otra vez, si no cambia el modelo, pues van a seguir haciendo lo mismo que hacían hasta hoy. Ahora se van a hacer un poco más concentrados, pero básicamente van a seguir haciendo lo mismo. Lo que tendría que cambiar es efectivamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se concentran en hacer política pública y política pública teniendo en cuenta la variedad de actores que pueden haber en la economía en este momento. Es lo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Mucho cambio de ministerio, pero nada de reformas estructurales en las áreas clave, de propiedad privada, de empresas, sistema. Entonces, vamos Está a ver. pendiente todavía, efectivamente, esa transformación. Vamos a ver en qué termina todo. Y todo esto mientras el país entero está oscuro, mientras no hay comida, es un desastre completo. Pero bueno, nada, ellos siguen discutiendo ahí dirían algunos, el color de los querubines. Veremos hasta cuándo. Gracias, Ricardo. Gracias mil. Bueno, Mario, un placer. El placer es mío. A todos ustedes, déjenos sus comentarios. Siempre los leemos aquí en Martín Noticias. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.